Contarles un poco cómo esta actividad surgió y agradecerles el interés que muestra, solamente numéricamente hablando. Ya es impresionante la expectativa que esta actividad se ve que está generando. Nosotros tuvimos en el consejo de la facultad algunas situaciones que tuvieron que ver con planteos de diferentes ámbitos, en donde se nos presentaba el tema de las condiciones de trabajo y de estudio, y el tema de los ambientes de trabajo y de estudio, que nos preocuparon. De alguna forma, nosotros sabemos todos que vivimos en una sociedad que está con muchas dificultades en cuanto a la violencia, que tenemos algunas actitudes o algunos valores que se han modificado, no sé si para mal o para bien, pero en realidad se han modificado, y estamos en un periodo donde los vínculos están teniendo una modificación en lo que tiene que ver con la forma en que nos vinculamos, la forma en que nos expresamos, la forma en que intercambiamos entre nosotros. Y nosotros estamos en una institución de formación en la que formamos enfermeros, pero además trabajamos y estudiamos. O sea, para formar enfermeros, unos trabajamos, otros estudiamos y otros hacemos las dos cosas. Y esto lleva a que nosotros hayamos tenido varias conversaciones en el consejo en la que nos pareció que todos estos cambios que están en la sociedad y que por supuesto se trasladan a lo que es la facultad, que no está fuera de la sociedad sino dentro de ella, nos hayan llevado a pensar que tenemos que empezar a trabajar en el tema de los vínculos. ¿Por qué desde mi óptica es importante el trabajar el tema de los vínculos en esta facultad específicamente? Principalmente tiene que ver porque nosotros como enfermeros podemos saber muchos procedimientos, podemos saber muy bien cómo se diagnostican las patologías, podemos saber muy bien sobre las diferentes patologías, cómo funciona la tecnología para atender a los usuarios, pero si no sabemos vincularnos entre nosotros como equipo de salud y no sabemos vincularnos con los usuarios, o tenemos dificultades para trasladar nuestro conocimiento a otras personas y poder mejorar la calidad de la atención, es imposible que logremos una buena calidad de la atención. Entonces nos parece que quizá en todos los ámbitos sea necesario tratar este tema y trabajarlo y ver cómo podemos ir mejorando esta situación en un ámbito académico, pero en realidad nos parece fundamental que nosotros en esta área específica de la enfermería podamos estar enfatizando y profundizando en lo que tiene que ver con cómo nos vinculamos a través de los diferentes medios de comunicación que tenemos y cómo nosotros vamos a encarar el tema de la violencia, que no está en otro lado, no está en un barrio encerrado, ni está en un lugar aislado, sino que está en toda la sociedad de nuestro país y de otros países, porque tampoco debemos ser ajenos a que estas cuestiones están pasando en todos lados del mundo. Entonces en el consejo resolvimos pedirle a la cátedra de salud mental y a la unidad pedagógica que hicieran una propuesta de trabajo como para ir trabajando colateralmente lo que tiene que ver con esto de cómo nos vinculamos entre nosotros dentro de la institución y cómo nos vinculamos con otras organizaciones y a la interna de otras organizaciones. Es así que surge una propuesta que ayer fue aprobada en el consejo, tomamos conocimiento de la propuesta y declaramos que esta propuesta era de gran interés para la facultad, y es así que están ustedes convocados y que realmente me alegra mucho que por una cosa o por otra, quizá algunos con una intención, otros con otra, o quizá con algún interés en alguna cosa, unos y en otro otra, pero estamos todos aquí con este salón desbordado de gente, con todo el corredor lleno de gente, y nos parece bien importante poder responder a esta expectativa. Esta es la primera instancia de varias instancias más que van a estar relacionadas con distintos talleres y con actividades que vamos a hacer de pronto con menos numerosidad, pero la propuesta implicaba que en el día de hoy iban a haber 2 conferencias como disparadores del resto de los talleres y las actividades que probablemente se hagan como en una actividad diferente y
reuniendo a algunos de ustedes en diferentes ámbitos. Así que bueno, cómo van a ser las actividades se lo explicarán los profesores que hicieron la propuesta. Yo lo que quería era agradecerles que estuvieran, decirles que nosotros como institución nueva y como disciplina nueva tenemos mucho que trabajar sobre el tema de los vínculos, porque de última es lo que importa en el cuidado de enfermería. Podemos aprender mucha cosa, vuelvo a decirles, pero si no sabemos vincularnos entre nosotros o si nos vinculamos de una forma no asertiva, seguramente podamos tener dificultades y no logremos dar la calidad de atención que merecen los usuarios y que merecemos nosotros como trabajadores y como estudiantes y docentes. Así que bueno, la bienvenida a todos, agradecerles que hayan venido. La profesora Carolina Rodríguez, que anda por aquí, no sé por allí, va a dar continuidad a la actividad, y a continuación de la profesora Carolina Rodríguez va a estar la decana de la Facultad de Psicología, que va a dar una conferencia sobre el tema de los vínculos, que me parece muy interesante que todos acopiemos lo más posible. Este material lo estamos filmando, como ustedes ven, porque vimos que no todos iban a poder estar en el día de hoy, y lo vamos a poner disponible, después les vamos a informar cómo y dónde, para que ustedes puedan acceder y repasarlo si es necesario o compartirlos con otros. Así que bueno, gracias por haber venido y pedirles que traten de aprovechar lo más posible las dos conferencias que hay en el día de hoy, y después lo que vamos a precisar ya no es que se sienten y escuchen, sino que ustedes participen, hagan propuestas e intercambiemos sobre la temática. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es, como dijo la decana, Carolina Rodríguez. Yo soy profesora de la Facultad de Enfermería, soy docente del Departamento de Educación y dirijo la Unidad de Enseñanza Virtual de Aprendizaje. La idea de la conferencia que me pidieron en el día de hoy es que hablemos del uso adecuado de las redes sociales. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer, como bien lo dice la temática de las conferencias, es en actividad taller. Así que los voy a hacer moverse un poquito y se les va a ir el frío. Y lo primero que vamos a hacer es sacar todos los celulares. Todo el mundo con un celular en la mano. Su celular, no pidan prestado. A sacar los celulares. Vamos, adecuado uso de las redes sociales. Sacamos los celulares. Ustedes, lo primero que vamos a ver, que yo acabo de hacer cuando nuestra decana estaba presentando la conferencia y enmarcándola, fue grabarla en directo por Twitter, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa primera presentación nosotros vamos a tener acceso. A la vez que lo estábamos viendo, había personas que se estaban conectando por Twitter y estaban diciendo que esa actividad les estaba gustando, ¿sí? Eso luego va a ser replicado. Eso era una grabación en vivo de una actividad. Una actividad que está enmarcada, como bien dijo la decana desde el inicio, que iba a ser filmada y que íbamos a trabajar sobre ella, y cuál iba a ser el sentido. En ese acto que parece menor, la decana lo que estaba haciendo era informarles a ustedes qué era lo que nosotros íbamos a hacer, y al ustedes no responder contrariamente, lo que hicieron automáticamente fue dar su aval para que esta actividad sea grabada y ustedes estar presentes. Eso que puede parecer menor, desde el punto de vista legal, que por suerte en nuestro país y en el mundo se está trabajando cada vez más, la Facultad de Derecho está trabajando en lo que tiene que ver con el derecho informático, porque lo que tiene que ver con las tecnologías digitales se mueve muy rápidamente. Entonces, en ese sentido, hay cosas que no están normadas y nos vemos en la posición de ver, bueno, ¿cómo me manejo frente a esto que no sé cómo está? ¿Sacaron todos los celulares? A ver, levanten los celulares. Todos los celulares para arriba. Perfecto, a ver, los voy a mirar, me muevo, Ale. Alejandro está filmando, bien. Ahora le voy a pedir al que no tenga un celular inteligente. ¿Saben lo que es un celular inteligente? A ver. No, bien, porque no tiene por qué ser inteligente los celulares, ¿verdad? Bueno, celular inteligente se le llama a lo que hoy nos permite estar en múltiples medios y hacer diferentes cosas con ellos. Hoy ustedes con su celular, ¿alguien tiene un celular de los viejos? Allá tenemos uno. A ver, la compañera. ¿Sí? Levantalo y mostralo. ¿Sí? Eso no es un celular inteligente. ¿Por qué? Porque a la compañera no le permite que esté... ¿Cómo es tu nombre? Carla.
¿Carla? Sí. Carla hoy en día lo que hace con ese celular es comunicarse por teléfono, Carla decime si sí o no, y hacer SMS. ¿Sí? Bien. Estamos tratando de transmitir por videoconferencia al resto. Entonces, lo que no puede hacer es lo que ustedes habitualmente hacen de... Voy a pedir que levanten manos. ¿Quién usa WhatsApp desde su celular? Bien, vamos al revés. ¿Quién no usa el WhatsApp con el celular? Una persona es Carla. ¿Viste? Ya son dos, Carla. No estás sola, no estás sola. Bien. ¿Quiénes tienen Facebook? ¿Quién no tiene Facebook? ¿Quién sigue el Facebook oficial de la Facultad de Enfermería? Muy bien, a los que no levantaron la mano le van a dar me gusta y lo van a seguir. ¿Qué es lo que está pasando con eso? ¿Sí? Es que al día de hoy, como nos pasa con todo, lo que aquello que se utilizaba por internet en un momento era utilizado para el ocio, ¿sí? Hoy en día es formal. ¿Qué nos pasa? Esto nos ha ido pasando con las diferentes tecnologías. ¿Qué es lo que sucede con las tecnologías educativas? O lo que conocemos como las TIC, que no va más en plural, por favor nadie diga TICs, sino, porque esos son otros, sino que son las tecnologías de la información y comunicación. En los últimos 10 años cambiaron mucho. No es lo mismo cuando la Facultad de Enfermería innova la universidad, siendo de los primeros servicios que usa la plataforma educativa en el 2009, que hoy, 8 años después, ¿sí? El uso que le damos, cómo vamos avanzando, es diferente. ¿Cómo nos comunicamos? Hay una norma de etiqueta que nosotros convencionalmente entramos a un lugar, decimos hola, buen día, ¿cómo estás, Julio? ¿Estás bien? Bien, bienvenido. Bien, muchas gracias, bienvenido. Esto nosotros lo hacemos naturalmente, de forma presencial. Lo que tenemos que hacer es ir adaptando ese tipo de usos, por eso hablamos de un adecuado uso de las redes sociales para estos ámbitos. Nosotros tenemos acceso a nuestro celular, estamos todo el día conectados, estamos todo el tiempo con el celular. Yo no sé si recuerdan, si hace menos de un mes, WhatsApp dejó de funcionar por 1 hora. ¿Alguien se acuerda? Levanten la mano. ¿Se acuerdan, verdad? A ver, ¿a quién lo desestabilizó? ¿Verdad? A mí me agarró de que me di cuenta, gracias a eso, que yo iba a hacer los mandados y a la vez trabajaba con la profesora Josefina Verde hablando por WhatsApp. Entonces tuve que decirle... ¿Dónde está Josefina? Bajo. Le tuve que decir que le hablaba después de hacer los mandados. Me cambió mi modalidad de trabajo porque yo no estaba usando eso para el ocio, lo estaba usando para el trabajo. Todas las tecnologías que nosotros usamos cada vez más se van adecuando a otro tipo de usos, a los usos normativos. Lo vamos utilizando porque es donde está la gente. La gente está en las redes sociales. La gente está en Facebook, está en Twitter, está en WhatsApp. Yo quizás, si me tengo que comunicar con Isabel, me comunico más rápidamente por WhatsApp, porque sé que lo va a ver en la inmediatez, o ella va a ver que yo le mandé algo, ¿sí? ¿No les ha pasado que les escriben un WhatsApp y les dicen, te acabo de mandar un mail? ¿No? Y yo digo, pero ¿qué necesidad si ya me mandó el mail? Cuando yo lo pueda ver y sentarme y leerlo tranquilamente y dar respuesta, lo voy a hacer. Porque tenemos una necesidad de la inmediatez. Esto nos lleva a que los seres humanos nos relacionemos por este tipo de vías. Pero en general las tecnologías de la información y comunicación, si bien surgen con un destino de comunicación militar, porque así surgen las TIC en Estados Unidos, se le van dando luego posteriormente otros usos. Entonces estamos todos más acostumbrados a utilizar las redes sociales para comunicarnos de otra manera. ¿Qué es lo que pasa cuando lo vamos a formalizar? Cuando lo voy a formalizar, un mensaje formal es el mismo el que yo hago en la presencialidad que el que hago en la virtualidad o el que hago en las redes sociales. Yo siempre comento que cuando empecé a usar el correo electrónico, mi primera casilla de correo electrónico, que la conservo hasta el día de hoy, tenía 15, ya tengo 41, así que hace unos cuantos años, me la hice para comunicarme con mi familia que está en España. Ese era mi único fin. Entonces, el nombre de la casilla era particular, ¿sí? Hoy en día, nosotros usamos el correo electrónico para todo. Levante la mano el que no tiene un correo electrónico.
No hay ninguna mano levantada para los que no están viendo o para la grabación, ¿sí? Me ha pasado, recientemente estábamos con Isabel Silva en el curso de experto en emergencia y urgencia, y había personas que les preguntábamos esto y levantaban la mano. Les preguntábamos si tenían Facebook y todas esas personas tenían Facebook. Y todas tenían un celular inteligente. Quiere decir que todas tenían un correo electrónico. Quizás lo que no hacían era darle el uso que todos estamos habituados a dar. Entonces, por ejemplo, quizás un primer correo electrónico puede ser, lo voy a cambiar un poquito, pero como el de un estudiante que yo tenía del interior y me mandaba sus trabajos finales de investigación y era la rana naranja. Entonces está muy bien, si al principio ella se lo generó con otro sentido, como cuando yo me creé mi correo. Pero hoy en día eso es viral. Todo el mundo que reciba mi correo va a recibir ese correo, ese nombre, esa denominación, y por ahí lo vamos a ver. Eso se traslada a las comunicaciones que hacemos. Ustedes verán que al inicio nos pasaba con los usuarios en EVA. Las personas les decíamos que pusieran... ¡Ay, estoy en el mundo! Gracias, María. Hola a todos los que puedan estar conectados. Estoy allá. Gracias, Andrés, y gracias, Alejandro. Lo que están viendo en pantalla es que no solo se está grabando la sesión, sino que nosotros por el sistema de videoconferencia de EVA estamos grabando la sesión y las personas pueden estar conectadas en este momento sin tener que tener un usuario específico, ¿sí? Porque muchos problemas que se dan ahora es la opción que nosotros hacemos por conectarnos por diferentes lugares. Yo puedo decir, tengamos una videollamada, y si yo voy por OPS va a usar el sistema Webex, y si yo voy yo capaz que estoy más acostumbrada a usar Skype, pero gratis es hasta 10 usuarios. O estoy acostumbrado a usar Hangout. BigBlueButton, que es lo que estamos usando ahora, que es el sistema de videoconferencia que trae la plataforma educativa de la Universidad de la República, no requiere un usuario. Yo lo pongo dentro de la plataforma, entramos todos. Antes esta sala de videoconferencia generaba esa comunicación con otra sede. ¿Pero qué requería? Que todos ustedes estuvieran aquí presentes para poder hacer la videoconferencia. Hoy BigBlueButton, por ejemplo, nos permite que la persona puede estar en el salón de enfrente y está conectado a esto, ¿sí? El acceso, la accesibilidad a las cosas hoy es real, es más inmediata. Entonces, quizás en nuestros perfiles, en el perfil de usuario de EVA que usábamos al principio, nosotros enseñábamos y dábamos un tutorial, tengo muchos alumnos de esa época, de cómo tenía que ser la imagen de perfil que tenemos que poner, que tenía que ser nuestra, que no tenía que poner a mis hijos, que no tenía que poner a los menores. Eso se fue trasladando a los nuevos espacios. Hoy en día, seguramente la imagen de WhatsApp que tengan ustedes no es la misma que la que tenían al principio, ¿sí? Seguramente hoy tengan su perfil facial. ¿Por qué? Porque lo usamos para trabajar. Porque los contactos de nuestros celulares están diseñados de que forma automática me lo veo en WhatsApp. Entonces yo capaz que me llama Alejandro y no tengo registrado el número de Alejandro. Pero si yo voy al WhatsApp, yo veo la cara de Alejandro. Igual este número conocido ya no son desconocidos, ¿sí? Entonces eso va mutando. Yo te aseguro que no voy a aparecer en una foto de perfil de WhatsApp con traje de baño, ¿sí? Porque sé que ustedes todos lo van a ver, ¿sí? Y también es el mismo tipo de cosas que utilizamos por los diferentes medios que tenemos. Las diferentes redes tienen diferentes tipos de usos. Twitter tiene una lógica de uso, fue creada con determinada lógica y se usa para determinadas cosas y usuarios. Facebook también, las fanpages de Facebook fueron creándose para dar respuesta a que como usuario ya era algo masivo. ¿Y por qué? Porque a todo se le fue dando un uso formal, desde el punto de vista educativo, académico y desde otros puntos de vista. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? A trabajar muy bien lo que decíamos de cómo me comunico, cómo me refiero, cómo voy al otro, y el derecho y el deber, ¿sí? ¿Dónde empiezan mis derechos y empiezan los del otro? ¿Dónde terminan mis derechos? ¿Dónde empieza el del otro? Yo tengo derecho y doy mi autorización para hoy estar acá hablando con ustedes y ser filmada. Y me hago cargo de las cosas que estoy diciendo y me están grabando. Si yo no hubiese dado mi autorización, eso no tiene validez, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahora con la inmediatez y la posibilidad? Antes
Antes, por ejemplo, para grabar algo era muy complejo. Yo tenía que tener un grabador, antes eran unos grabadores enormes, después yo me acuerdo que para mi tesis de maestría me tuve que comprar un grabador chiquito para ir a hacer las entrevistas. Hoy en día grabo con el celular. La calidad que tiene de audio y de imagen mi celular es mejor que una cámara fotográfica. ¿Cuántos hoy en día siguen usando una cámara fotográfica que no sea el celular? Nadie levantó la mano. ¿Sí? Hay otro aspecto que es fundamental de los seres humanos. Nosotros hemos ido desarrollando, y las personas jóvenes más, y más también los que trabajamos en educación, podemos hacer más de una cosa a la vez. ¿Sí? Yo en este momento no me puedo estar moviendo entre todos ustedes porque lo tengo a Alejandro, pobre, con la cámara en el medio, pero si no, estaríamos haciendo otro tipo de estrategia. Pero yo puedo estar en una reunión, revisando un celular, viendo un mensaje a ver si es urgente o no es urgente. Puedo estar, a veces los docentes, algunos, dicen, ¿cómo puede estar haciendo más de una cosa a la vez? Y sí, el estudiante puede estar haciendo más de una cosa a la vez. Y nosotros, porque es un desarrollo cognitivo y metacognitivo que hemos generado. Entonces yo puedo estar escuchando música, mirando un video de YouTube, contestando el celular, y puedo estar estudiando. ¿Sí? Eso lo puedo hacer, eso se genera. ¿Qué nos está pasando hoy con el uso de las redes sociales? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Tenemos que aprender a hacer un uso adecuado y los respetuosos y educados que nosotros tenemos que ser, lo tenemos que hacer presencialmente, lo tenemos que hacer en cualquier medio, ¿sí? Porque aparte todo es un documento legal, ¿sí? Hoy en día lo que dice el derecho informático, que lo puede decir mejor un docente de derecho que yo, pero lo que ustedes saben, a ver, ¿cuántos saben que el correo electrónico es un documento legal? Pocas manos. Bueno, entonces una de las cosas que se van a llevar hoy es que el correo electrónico es un documento legal. Si yo escribo algo y se identifica mi correo carolinacabocla@gmail.com con mi persona, lo que yo escriba, eso es legal. Y se puede adjuntar a un expediente, a un juicio, a lo que sea. ¿Sí? Lo que yo estoy escribiendo en ese momento tiene un orden legal. ¿Qué es lo que no es formal? Por ejemplo, la Facultad de Enfermería al día de hoy tiene usuarios oficiales en todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque la Universidad de la República nos dijo, para que ustedes puedan reclamar que otro nos tome su identidad, ustedes tienen que tener usuarios oficiales para poder decir que el otro no son ustedes. Aunque no pongan nada. Si ustedes van a Facebook, van a ver que la Universidad de la República tiene un sitio oficial que prácticamente no usa. La Universidad de la República como institución usa más que nada el Twitter, ¿sí? Pero tiene el sitio oficial en Facebook que dice que ese es el sitio oficial de la Universidad de la República. Porque si al día de mañana alguien se quiere presentar por mí, ¿sí? O pone en su perfil un logo que identifica una institución, puede tener una penalización legal, ¿sí? ¿Vamos bien por ahora? Bien. ¿Qué es lo que nos pasa con lo que vuelvo a los audios y a los celulares y lo que nosotros manejábamos? Nosotros hoy en día decíamos que casi todos sacamos fotos con nuestro celular y hasta podemos grabar. Ustedes pueden estar grabando, sacando fotos de esta sesión que tienen mi autorización formal para hacerlo, porque lo hice al inicio. Pero si no, no lo podrían estar utilizando ni difundiendo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo ahora tengo una conversación, salgo al corredor, tengo una conversación con Margarita y Margarita me graba, eso no es formal, porque yo no le di mi autorización para que me grabara. Y esa es una vía formal de comunicación, ¿o no? No. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado entre docentes y estudiantes? Entre estudiantes y estudiantes. Lo traigo a la academia, ¿sí? Hay muchos docentes que dan su teléfono celular a los estudiantes. A ver, los docentes de esta sala que dan su número de teléfono celular a los estudiantes. ¿Una sola? Ah, bien. ¿Se comunican por qué medio con los estudiantes? Por su celular. Por WhatsApp. Bien. ¿Ustedes autorizaron a los estudiantes que difundan lo que ustedes escribieron? No. Entonces, si ustedes tienen una conversación con un estudiante por intermedio de WhatsApp, eso el estudiante no lo puede tomar como una información formal, ¿sí? Yo recuerdo hace muchos años que todo esto no... Hace muchos años, todo esto no existía,
y yo era estudiante del departamento de adulto y anciano. Y tenía una compañera de generación que fue y la docente le dijo verbalmente: te felicito, Silvana, salvaste con 9. ¡Ay, qué bárbaro, qué maravilla! Cuando se publica el acta, en vez del día, la estudiante había aplazado. Entonces la estudiante, Silvana, va y le dice a la docente: pero Isabel, que es la docente adulto, tú me dijiste que salvé. Bueno, pero me equivoqué. Ah, pero si te equivocaste, le dice Silvana, es un problema tuyo. E Isabel le dice: no, porque lo formal es el acta que está en la vedelía. Y si yo me equivoqué, pero te lo verbalicé, eso no es un documento formal, ¿sí? Lo formal era que Silvana perdió, porque es lo que Isabel puso en el acta de vedelía, que es lo formal. ¿Se entiende? Entonces, podemos tener diferentes tipos de comunicaciones o no, pero todo va mutando hacia los adecuados usos. Hay un docente de Facultad de Derecho que hace pocos días estaba en un programa de televisión que estaba básicamente hablando de las personas públicas y sus perfiles en las redes sociales. Y era bien interesante lo que él decía. Yo no lo había observado, después lo empecé a mirar. ¿Alguno de ustedes vio vieron que en las cuentas de Twitter, a ver cuántos usan Twitter? Bien, en algunas cuentas de Twitter, lo que las personas, más que nada las personas públicas con cargos bien importantes, ponen es, esta cuenta de Twitter es mía, pero lo que yo pongo aquí son mis expresiones personales. Nada tiene que ver con mi cargo. ¿Eso es válido o no es válido? ¿Cómo? No oigo. ¿Es válido o no? Sí. No es válido. Porque yo soy una persona única. Entonces yo esté donde esté, soy la profesora agregada Magíster Carolina Rodríguez de la Facultad de Enfermería. Si yo voy a expresar algo que es mío en un momento personal, yo puedo decir: esto es la expresión de Carolina. Pero cuando yo soy un usuario público, soy una persona pública, y esto lo dice el derecho, no lo dice Carolina Rodríguez, yo no puedo discriminar entre lo que yo digo y lo que hago, ¿sí? Por ejemplo, el presidente de la República no puede tener una cuenta de Twitter y decir: lo que pongo acá no es como presidente, ¿sí? Yo voy a la asistencia, nosotros, licenciados en enfermería, disciplina enfermería, auxiliares de enfermería, ¿dejamos de ser licenciados cuando nos sacamos el uniforme y nos vamos para casa? Vamos caminando por la calle y vemos un accidente, ¿qué hacemos? ¿No atendemos? ¿No paramos? Entonces, yo me podría decir: no, no tengo el uniforme, no tengo nada que ver, yo ya terminé de trabajar. Hay determinadas disciplinas que tienen que ver con la salud y lo humano, que no termina ahí nuestro rol. Y nuestra acción va desde cómo yo me estoy parando hoy a darles esta clase, que lo que va en contra de lo que yo expreso es tener que dar una clase magistral, como la que estoy dando, ¿sí? Estoy tratando de que sea lo más interactiva posible. ¿Por qué? Porque yo suelo, y los que me conocen y me han visto, me muevo, voy, vengo, los hago interactuar, ¿sí? Porque no estoy de acuerdo con la clase magistral. Pero hay determinados momentos que lo tengo que cambiar. Isabel me pedía la palabra. No, que el ejemplo más claro para todos es, por ejemplo, Donald Trump. Cuando hace la campaña política a través de Twitter, e incluso hoy presidente, él responde a través de Twitter. Y ahí está la discusión: ¿es válido o no es válido? No, es válido. Es el presidente de los Estados Unidos. Perfecto. Lo que dice, lo dice el presidente de Estados Unidos, ¿sí? Y eso es para todo. Entonces no me puedo escudar en una doble función de que lo digo es personal o no es personal. Es todo mi opinión. Y si yo estoy ocupando el cargo de directora de la Unidad Virtual de Aprendizaje de la Facultad de Enfermería, estoy dando la postura desde ese punto de vista. Si me preguntan sobre el tema, que me pregunten. ¿No han visto comentarios que han salido mucho del decano de Facultad de Ciencias Económicas, Rodrigo Arim? ¿Sí? Hubo un debate bien grande a partir de una interpretación que hizo el profesor Arim. No dejó de ser, cuando tomó la prensa, el comentario de Rodrigo Arim. Era el comentario del decano de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿sí? Porque nosotros no podemos disgregar. Entonces yo, por ejemplo, que tengo hoy un mal día, ¿sí?
Y yo tengo mi cuenta personal de Facebook. Y yo pongo que día de miércoles. Capaz que fue miércoles, ¿eh? ¿Ah? El saber popular dice, expresa que nosotros cuando hacemos esa connotación, estamos diciendo que no tuvimos un buen día. ¿Sí? Porque también va a la doble interpretación. Por eso siempre tenemos que ser lo más claro posible. ¿Sí? Yo siempre digo, si estás enojado, date media vuelta, contá hasta 10 y después escribís el mail. ¿No? Allá. Sí. ¿Vieron que está haciendo más de una cosa a la vez? ¿Está mirando el celular? ¿Me está escuchando? Se puede. Entonces, hacemos eso porque es la forma de expresarme, porque yo estoy acá y puedo decir algo y ustedes con la expresividad, con mi cara, yo los estoy mirando a todos y sé si están aburridos o no. Si yo empiezo a sentir un rum rum, yo digo, por acá no voy, tengo que cambiar el hilo del debate o la charla que estoy dando. Pero si no los veo, no lo sé. Entonces uno tiene que ser todavía más claro. Aquello que es más sencillo, bien interesante. ¿Cuántos estudiantes de la licenciatura en enfermería hay acá? Bien, a ver, griten. ¿Qué generaciones son? 2016. 2016. ¿Saben lo que es interesantísimo? ¿2015? 2016. ¿Hay estudiantes de auxiliares de enfermería? ¿Hay estudiantes de licenciatura en enfermería? Muy bien, y tenemos docentes. ¿Tenemos funcionarios no docentes? Levanta la mano, Alejandro. Muy bien. ¿Tenemos egresados? Tenemos egresados. ¿Y estudiantes? Entonces, estamos todos, ¿sí? Esto, estamos todos, es el compartir entre todos. Y es el ver que este mensaje es lo mismo para todos, ¿sí? Ese rol que nosotros cumplimos es general. Y nosotros enseñamos desde los valores. Está dicho que la comunicación, solo el 20%, ahora van a levantar la mano todos los que han escuchado esto 800 veces, solo el 20% de la comunicación es verbal. ¿Cuántos lo han escuchado? Ah, no son tantos, muy bien. Solo el 20% de la comunicación es verbal, el resto de la comunicación es corporal, gestual, ¿sí? Todo lo que yo hago, cómo me cruzo de brazos, si me estoy durmiendo, si no me estoy durmiendo, si me cruzo de brazos, ¿no? ¿Se acuerdan? Había una serie, Lie to Me, ¿sí? Interesantísima, maravilloso para uno mismo cuidarse. Yo estoy en una reunión y me cuido, le juro, de no ser así. ¿Ah? El ceño lo voy a seguir frunciendo porque lo frunzo siempre y soy migrañosa, pero así que si lo frunzo no es porque esté enojada. Pero son ese tipo de cosas que nos pasan, ¿sí? Entonces tenemos que ser cuidadosos con el tipo de comunicaciones. Habrán visto por Facebook, a ver, levanten la mano, que dicen, me voy de viaje, me fui a Estados Unidos de vacaciones. Levanten las manos. ¿Saben a cuánta gente le robaron las casas porque pusieron eso? ¿Se acuerdan de los pegotines que se ponían en los autos? Que decía una nena, un nene, un perro, ¿sí? ¿Saben por qué la gente lo dejó de usar? Porque sabían cuánta gente. ¿Ah? Hay algo muy habitual que es, no tengo que decir en todos lados donde estoy. ¿Ustedes dicen a todos lados que van? No, no dicen a todos lados que van. Entonces hay ciertas comunicaciones que nosotros están dentro de la vía de lo formal y lo que está dentro de la vía de lo informal. Yo no puedo grabar una conversación sin autorización de otro y después pasarlo por audio y decirle, no sé, voy a traer una situación hipotética. Yo tengo una situación como estudiante, lo grabo y se lo mando al docente. Y el docente me contesta. ¿Quién estuvo mal? Tú, dijo acá el profesor. ¿Quién estuvo mal? Digan que no se los ve. ¿Estuvo mal el docente o estuvo mal el estudiante? Estuvieron mal los dos. Excelente. Porque yo no tengo por qué mandar un audio de ese tema, ¿sí? Y el docente no tiene por qué contestarme un audio de ese tema. Y si yo no agredo personalmente, tampoco lo hago escondido atrás de un audio o atrás de un mensaje. Porque si yo tengo algo que decir, me hago cargo de lo que digo. Y hay algo que ustedes, estudiantes, tienen que tener muy claro. Siempre que ustedes digan algo con respeto, buena manera y fundamento, está bien. Lo que está mal es que yo diga, Isabel, ¿te sentaste en mi silla? Ay, pobre Isabel, la tengo alquilada, porque la tengo acá. Pero si yo vengo y le digo, Isabel, vos sabés que yo estaba sentada ahí, sabés que tengo problema de la visión y necesito estar acá adelante. Te la doy, Carolina. Gracias.
¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver con el adecuado uso de las redes sociales. En realidad estábamos acostumbrados a usar las redes sociales para el ocio y se van transformando cada vez más en el uso que le voy dando para todo. Porque todo pasa a ser académico, porque todo pasa a ser institucional, porque todo pasa a estar dentro de la organización, porque es donde estamos. Antes la gente no estaba ahí, ¿sí? La Casa Blanca tiene hoy en día un usuario de Snapchat. ¿Cuántas personas conocen el Snapchat? Son unos cuantos. Ustedes no están vienen bien, ¿eh? El Snapchat es una red social, para los que no la conocen, que tiene la característica de la inmediatez y de desaparecer el contenido. Que les digo una cosa, mentira que desaparece. No desaparece nada, todo queda registro, todo se puede ver, ¿sí? Pero los adolescentes piensan que graban algo, que las personas que ellos quieren lo pueden ver durante 24 horas y desaparece, ¿sí? Es muy utilizada, es la segunda red más utilizada en Estados Unidos, ¿sí? En Uruguay tenemos los jóvenes que usan Instagram, la imagen. Nosotras también, porque estamos muy adecuadas a las redes. Pero si ustedes se fijan, la facultad, gracias al apoyo que nos da la profesora Mercedes Pérez, la verdad que nosotros en la facultad, desde que la UNEVA se creó en el año 2009, en el decanato de la profesora Alicia Cabrera, desde aquel momento, y ya estamos en el tercer decanato, la UNEVA siempre tuvo un apoyo incondicional de esta facultad. A veces sin saber, no tener capaz que muy claro para dónde iba, siempre nos apoyaron, creo que confiaron en nosotros. Nuestra decana hoy en día es una activa usuaria de las redes sociales. ¿Y saben qué es lo que nos permite eso? Nos permite propagar, nos permite difundir. Hoy en día los docentes me mandan un domingo fotos por WhatsApp de una actividad que hicieron en Rivera para extensión, ¿verdad? Eso me permite que en la inmediatez yo esté difundiendo por todas las redes sociales qué es lo que estamos haciendo. Ustedes pueden estar en su casa y pueden entrar al Facebook institucional y ver que capaz que mañana hay un paro y no tienen que venir a la clase, que eso antes se hacía más complejo. Pero no es lo mismo lo que yo voy a poner en la página web institucional a lo que voy a poner en algo de uso personal. ¿Cuántos de ustedes al día de hoy usan las configuraciones de seguridad de Facebook? Son pocos, ¿sí? Nosotros podemos configurar quién puede ver nuestros contenidos, ¿sí? Pero hay mucha gente que tiene todo lo que hace público, ¿sí? Y no es por elección, es por configuraciones que van cambiando. Díganme qué hora voy, porque yo me puedo sentar a hablar acá. ¿Se quedan 5 minutos? Sí, pues ya que usé tanto te puedo dejar hablar. Sí. Entonces es el uso que nosotros damos y propagamos colaborativamente, trabajamos en conjunto, difundimos, pero siempre con el rol de autorización. Se nos han dado varias dificultades, como decía nuestra decana al inicio de esta actividad. Recuerdo cuando nosotros comenzamos a la comisión del programa auxiliares, de estudiantes que nos traían impresiones de pantalla de conversaciones que se habían dado en un grupo privado de Facebook, ¿sí? ¿Eso tiene validez? No, no tiene validez. ¿Por qué? Porque si las personas están en un grupo privado de Facebook, consideran que está en esa privacidad, ¿sí? Entonces, excepto que la persona que me lo trajo tuviera de todas las personas que se encontraban en ese lugar la autorización para elevar eso, eso puede ser formal, ¿sí? Pero las vías individuales, si bien tiene la responsabilidad de poner que pongo porque lo pongo yo, ¿sí? Tiene que ver con la validez y el derecho de esa información, ¿sí? Entonces, si yo tengo que hacer algo de comunicarme con un docente, uso esa vía de comunicación si el docente me la dio, como puede hacer Álvaro, pero para coordinar algo puntual o ver algo puntual. Hola, María José. La decana de Facultad de Enfermería, la doctora... Psicología. Viste que ya las entreveré. Estábamos hablando al principio con Mercedes que las pasan confundiendo. No. Ahora van a hacer la presentación formal. Entonces, por ejemplo, tomando Facultad de Psicología, nosotros empezamos a difundir este taller que se había coordinado desde el Departamento de Salud Mental y por Twitter, que fue donde lo difundimos, la Facultad de Psicología se comunica conmigo por mensaje interno y me dice:
por favor, ¿no me puedes dar más información de esta actividad? Porque va nuestra decana y nosotros la queremos difundir. ¿Cómo no? Te doy la información. Y se propaga, se extiende desde lo positivo, ¿sí? Desde ver cómo fortalezco el vínculo y cómo fortalezco la difusión. Pero el adecuado uso de las redes sociales va en el adecuado manejo del relacionamiento humano, ¿sí? Va en no hacerle al otro lo que no me gusta que me hagan, de decir lo que diría personalmente y lo digo por otro medio. Pero la formalidad y lo que tiene que ver ya en la educación, en una institución educativa como es la Universidad de la República, si tenemos medio y el acceso para decir las cosas a los docentes y que sea algo potente y que lo puedan tomar todos, quizás lo tenemos que hacer por otras vías, ¿sí? Y el tema de autorizaciones y demás es algo que tiene que quedar bien enmarcado, ¿sí? Entre lo que podemos hacer y no. Voy a dejar por acá para que podamos seguir con la planificación de la actividad. Es un tema que da para... Isabel me pidió hablar. Solamente una cosita, que es simplemente la misma idea. Acá hay muchos estudiantes que, por ejemplo, este año empieza el curso de anciano, empieza la clínica y van a las instituciones sanitarias. Muchas instituciones sanitarias no autorizan sacar fotos de la institución y subirlas a las redes. Muchas no autorizan. Entonces, ¿qué nos ha sucedido? Que nosotros tenemos como amigos a estudiantes y en determinado momento hemos visto subidas fotos, incluso con pacientes, que sabemos que ahí no hubo una mediación de un consentimiento informado y hemos tenido que decirle al estudiante, porque es el dueño de su Facebook, que tiene que bajar la foto, ¿verdad? Son esos detalles que se generan con el uso de las redes. Eso es así, podemos tener amigos estudiantes, todo en adecuado, con la adecuada comunicación, ¿verdad? Pero en la institución sanitaria hay un tema, tenemos pacientes y hay instituciones que no autorizan y eso lo sabemos y está bueno que haya tantos estudiantes de la generación 2016 porque son los que ahora entran a las clínicas, que ya lo sepan, es decir, no lo hacen con mala intención, lo hacen porque siempre subimos las selfies, subimos todo, pero cuando entramos en la institución sanitaria, digo institución sanitaria porque es nuestro métier, ¿verdad? Hay instituciones públicas que tampoco autorizan y de otras índoles que tampoco autorizan subir fotos. No nada más que eso. Hay otra cosa, aprendí a usar Twitter gracias al curso dado por usted, profesor. Muchas gracias, profesor. Sé que lo usa mucho. Es bien interesante para terminar, para redondearlo, porque es bien interesante cuando nosotros asociamos el uso de las redes sociales con las disciplinas. La disciplina del área de la salud, las ciencias de la salud, han tenido mucho desarrollo en esto. Pero claro, nosotros trabajamos con seres humanos y a veces no están en las condiciones para poder darnos su aval o no. A veces hay estudiantes que nosotros cuando nos escriben por mensaje interno de Facebook de la facultad, nos envían fotos. Recuerdo que la última, creo que estaba por acá el profesor Eduardo David, era con el profesor que estaban terminando el curso y querían poner que les había ido muy bien. Entonces yo le preguntaba al estudiante, muchas gracias por la imagen, ¿la podemos difundir? Y me decía, ay, no se puede. Digo, sí se puede, tú me tenés que autorizar. ¿Sí? Esa costumbre que tenemos que generar. Yo hablo con mis colegas de generación y me dicen que el problema que están teniendo, yo dejé la asistencia en el 2011 y en ese momento no había internet, no había celulares con internet. Me dicen, el problema que tengo hoy es que el personal tiene celulares en la guardia. ¿Y qué había pasado en su momento? Y lo que estoy hablando es a nivel mundial, no es solo en Uruguay. Estoy hablando de que fui el año pasado a un congreso en Barcelona de investigación de educación para la salud y estos son los temas que se investigan. Es en lo que estamos, cómo lo adecuamos. Se pasaban la guardia por la foto. Mirá cómo me dejaron la guardia. Y se pasaban la foto del usuario. ¿Sí? Eso no se puede. Y menos, en este caso estoy hablando de un CTI, ¿sí? Un servicio de terapia intensiva que estoy usando una imagen sin autorización en un fin. Es más, si vamos a usar una imagen con un fin educativo, lo podemos aclarar y lo ponemos que es con un fin educativo y ahí le podremos dar otro uso, ¿sí? Pero en las disciplinas como las nuestras, tenemos que ser muy cuidadosos con el lugar del otro. A ninguno de nosotros nos gustaría que nos saquen una foto sin permiso y las estén difundiendo en las redes sociales. Y menos si estamos enfermos. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias por su atención. No es fácil estar con tantas personas en un salón
y estar con el silencio y el respeto que ustedes han tenido hoy, así que yo lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien del fondo? Yo soy Margarita Garay, soy la directora de la Cátedra de Salud Mental. Le damos la bienvenida a la doctora María José Bañato, decana de Psicología, y les voy a leer el título de esta jornada. Como muchos estudiantes que vieron temprano hoy preguntaban por el taller de violencia, el título es Mejoras de las condiciones de estudio y trabajo, prevención de la violencia. Y los objetivos que nosotros pretendemos con esta serie de talleres, que van a haber talleres para estudiantes, talleres para funcionarios no docentes, y también ya nos hicieron solicitudes de otro tipo de talleres con el tema, es identificar las condiciones del entorno institucional que puedan incidir en las relaciones interpersonales afectándolas negativamente. Y luego esbozar estrategias de intervención para fortalecer las condiciones favorables para los procesos educativos y de trabajo. Ahora Carolina terminó con su conferencia, charla, taller, diría yo, y ahora la doctora José Bañato nos va a hablar. Va a ser la importancia de los vínculos en los procesos de estudio y trabajo. Buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer la invitación de esta facultad, que bueno, que por cierto tenemos bastante vinculación a través de, ya sea por compartir el área de salud, pero también a través de posgrados, y hemos venido en otra oportunidad a hablar de sistema de cuidados. En realidad también, en primer lugar decir que yo acepto la invitación no por ser experta en el tema, sino por mi calidad de decana, que puedo transmitir la experiencia en relación a la temática que está vinculada a este taller y ofrecer muchos otros profesores de nuestra facultad que podrían estar más específicamente vinculados al tema propuesto. De todas maneras, obviamente como decana, como autoridad en este contexto de una institución, tiene que ser parte de la agenda, digamos, institucional, poder analizar no solamente los objetivos de la tarea, sino que están atravesados justamente por las condiciones de estudio y de trabajo, y eso involucra a todos los actores que transitan cotidianamente una facultad, un servicio, una escuela, etc. Evidentemente uno siempre quedo enganchada con la charla anterior, uso Facebook y no tengo idea de todo lo demás, no lo entiendo, capaz que tendría que venir a una charla, pero me gustaría tomar esto que dijiste como ejemplo para retomar después en la conversación, en esto que planteaste que la unidad de comunicación de la facultad se comunicó contigo y en realidad yo no sabía, me entero ahora, pero sí lo vi en el boletín que nos mandan a todos. Yo dije, ¿cómo se enteraron? Lo voy a tomar, si me olvido me hacen acordar porque me pasa. Y bueno, y también decirles que la idea es como interactuar. No solamente sabemos que es difícil cuando hay mucha gente, pero bueno, eso, que me corten, que levanten la mano y que puedan ir planteando estas cuestiones. En primer lugar, desde un punto de vista institucional y desde un punto de vista vincular, obviamente la psicología tiene diferentes conceptualizaciones que hacen a que no es lo mismo un vínculo familiar, un vínculo de amistad, un vínculo institucional o un vínculo empresarial, por ejemplo, ¿no? Y esto me parece importante señalarlo porque a veces podemos englobar con una misma palabra diferentes ámbitos, diferentes situaciones y en consecuencia diferentes abordajes. En general, cuando los vínculos son positivos o negativos, lo primero que solemos hacer es responsabilizar a alguien de esos vínculos, encontrar bueno, quién causó este malestar o quién es responsable
de esta situación que se produce negativamente. Y en ese sentido, brevemente decir que desde la psicología de los grupos de diferentes autores se plantea que no es lo mismo la suma de las individualidades que el grupo en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no es que se transforme del todo, pero uno no es lo mismo consigo mismo que cuando está en un grupo. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo en eso? Y que a su vez uno no es lo mismo con los grupos, depende de donde esté. Una no es igual con un hijo, con una madre, con una pareja, que con amigos o frente a profesores. Esto también tiene que ver con que los vínculos y los grupos están marcados por el lugar de ejercicio de ese rol que para uno se espera. Es decir, una institución pretende o deposita en determinados roles determinadas expectativas y espera que se comporten de determinada manera. ¿Ah? Entonces, en alguna medida, el lugar que uno ocupa en esa institución, en ese momento, no depende solamente de mi individualidad y mi responsabilidad personal, sino que depende también de qué lugar estoy ocupando en esa institución. No sé si se va entendiendo. Por ejemplo, uno no es lo mismo en rol de estudiante que en rol docente, y esto se ve muchas veces cuando los docentes somos estudiantes en alguna situación, ¿no? Es decir, más allá de que yo puedo ser docente desde hace muchos años, cuando voy a tomar un curso, enseguida asumo determinadas características similares a los de los estudiantes. Pregunto más, espero que me orienten más, espero que me digan qué tengo que hacer, ¿no? Entonces esto quiere decir que más allá de las características personales o individuales, la organización a la que voy adjudica roles y espera determinadas formas de comportamiento a partir de adjudicarse esos roles. En esto que planteaban, yo soy docente de la facultad, cuando asumo el decanato me doy cuenta que no puedo ser la misma en todos los contextos y que tengo que cuidar qué es lo que pongo en el Facebook. Últimamente como que casi que no pongo nada, porque en realidad yo no cambié, pero en cierta forma se espera de mí, o me van a, como en alguna medida, no es porque se espere de mí que yo tengo que hacer lo que los otros digan, sino que se espera de la institución, que significa una actividad de decanato, determinadas características. Y si no es así, bueno, algo sucede, ¿no? Algo se censura, algo se cuestiona. Entonces, lo primero que me gustaría como dejar claro es que la prevención de la violencia muchas veces nosotros la adjudicamos a eliminar situaciones personales o individuales, que puede ser así, que obviamente cada uno tiene sus características personales y puede ser un violento, una violenta, un provocador, pero que no podemos descuidar las condiciones institucionales en las que estamos trabajando. Y ahí la diferencia entre los vínculos institucionales en el medio ambiente de estudio y de trabajo. Desde ese lugar, en alguna medida, nosotros también debemos que tener en cuenta la particularidad en la que estamos, que es una facultad dentro de una institución mayor que es la Universidad de la República, ¿no? Entonces, esto es como que por más que tengamos determinada autonomía, respondemos a algo esperable de otra que tiene como sus marcos normativos que son genéricos para todos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que no podemos hacer nada sin que nos autorice la institución madre. No, quiere decir que de una facultad la universidad espera determinadas condiciones o determinadas acciones sobre ese tema. Las instituciones o la organización que se genera, porque también hay muchas definiciones de instituciones, la iglesia, la familia, ¿no? En este caso instituciones de enseñanza, la universidad como institución superior de la educación, también tienen distintos componentes.
y lo que tiene siempre es una organización determinada y un espacio o una geografía que ocupa, ¿no? Por lo menos en este contexto, más allá de la educación, que yo creo que el tema de las redes nos lleva como a otros desafíos, en esto de que vos planteabas, bueno, ¿por qué si yo me puedo relacionar de determinada manera no me sirve para este lugar? Y un poco tiene que ver con cómo vamos adecuando el uso de las nuevas tecnologías a una práctica y a una institución que es antigua, y que las instituciones siempre van a luchar por sobrevivir de la misma manera. Es decir, hay un fenómeno que se produce que, independientemente de las personas que las habitamos, se genera una situación de institucionalidad, precisamente, que la hace repetitiva, que la hace muy difícil de cambiar o muy difícil de modificar. Y siempre decimos que, bueno, que hay instituciones más recalcitrantes que otras, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hay algunas que son como más abiertas y otras que son difíciles de mover. Porque eso depende, obviamente, no solamente de los actores y el vínculo que se tenga con esos actores, pero sí del fenómeno mismo, que por eso digo que hay expertos en la facultad que investigan y producen sobre instituciones. Yo acá lo traigo solamente a los efectos de contextualizar el tema de los vínculos, ¿no? En alguna medida, este componente de la organización de una institución tiene que ver con, justamente, con una organización que representa unos roles y por tanto un organigrama, es decir, uno cómo conoce una institución y a ver cómo funciona, qué tiene adentro, ¿no? Entonces, en alguna medida, conocer nuestra institución, Universidad de la República, implica conocer cómo es su ejercicio y cómo es su gobierno. Y esto nos da otra característica que no es menor, que creo que somos la única que lo tiene, que es un gobierno cogobernado. Esto es, no es menor porque a veces nosotros intentamos analizar a la Universidad de la República desde un modelo institucional o de un modelo organizacional de empresa y no tiene demasiada comparación, porque precisamente el cogobierno atraviesa la institución, es una característica de la institución, porque el cumplimiento de los objetivos se basa o se consigue o se modifica a través del ejercicio del cogobierno. Entonces, en este sentido, por un lado, la institución tiene una organización, tiene un espacio geográfico determinado, que uno sabe, yo vengo de la Facultad de Psicología a la Facultad de Enfermería, o a posgrados de la Facultad de Enfermería, y en realidad está identificado, y ese lugar tiene un sentido, que también uno a veces puede decir, yo me acuerdo de un comentario de una compañera que ella es trabajadora social y tenía una hermana psicóloga y el marido abogado, y decía, vas a un cumpleaños y conoces cuáles son psicólogos y cuáles son abogados, ¿no? Por la fisonomía, ¿no? El abogado de corbata, traje, ¿no? Y los psicólogos un poco onda hippie, no sé qué. Pero en definitiva también hay como una identificación hasta de cómo uno, qué se espera, ¿no? ¿Qué se espera de un psicólogo? Bueno, a mí me ha pasado pila de veces que me piden que analice algún sueño, ¿no? Es decir, soñé tal, ¿qué querrá decir? Entonces, es decir, hay un imaginario y una adjudicación de roles, no sé a los enfermeros que les piden si le tomen la presión, ¿no? Pero bueno, hay cuestiones que a veces uno, claro, no puede escapar a eso y tampoco puede quedar pegado a eso en esta situación. En alguna medida eso es lo que hace también a un conjunto como de símbolos y un conjunto de roles esperados que identifican o que en alguna medida construyen una identidad que después se refleja en una identidad profesional que la llevamos durante la vida activa, digamos, y aún cuando después nos jubilamos. En ese sentido,
y teniendo en cuenta lo que decíamos de la insistencia de la institución de que nada cambie, también contra eso siempre hay un movimiento que tiende a cambiar, que tiende a romper, que tiende a provocar, que tiende a modificar, que muchas veces eso está dado por la población más joven, ¿no? Por la población más joven cuando es estudiantil, cuando hay como cuando hay viene como un viento nuevo a una institución que ya está desde hace mucho tiempo. Entonces, en alguna medida, a esos fenómenos que intentamos modificar o que intentamos promover cambios en una institución, les llamamos fenómenos instituyentes. ¿Por qué instituyentes? Porque en alguna medida están siendo fermento para que después puedan establecerse como instituidos. Y pongo otro ejemplo que podría ser algo instituyente dentro de la universidad, como puede ser el comité de género, ¿no? O dentro de la facultad, ustedes saben que la facultad en algún momento, la universidad en algún momento promueve y hay una comisión de género, lo que no significa que en cada facultad se aborde. Esto es algo que es nuevo para la institución, que se produce a partir de un movimiento social que le es externo, ¿no? De una movida, o sea, no es que la propia institución se dé cuenta solamente que tiene que cambiar eso, sino que hay algo como de corriente que va modificando y que obviamente el tener una comisión de género, por ejemplo, en una facultad, empieza a mover otras cosas, empieza a mover otros derechos, empieza a mover otros vínculos. Porque en realidad lo que estamos observando es que no son solamente medidas de, por ejemplo, poner una sala de alimentación, sino que estamos hablando en esa figura de una sala de alimentación, que aprendí que es de alimentación, que no es de lactancia, por el tema de que los hombres también alimentan a sus hijos, no es solamente eso. Está significando que ahí se mueve algo que puede estar generando otra cosa. Entonces, en alguna medida, esas son como acciones que van cambiando de a poquito y de adentro a la institución, pero que según como se trabajen, pueden ser generadoras de conflicto y posteriormente de violencia o no. Y la otra diferencia que quiero hacer es la diferencia entre conflicto y violencia. Porque nosotros, como psicólogos, el conflicto es como nuestra materia prima. Si no hay conflicto, como que no, ¿a qué nos llaman? ¿No? Pero algunos, o en alguna medida, por ahí el conflicto queda como algo temido, algo que ojo, que no haya conflicto, y es como imposible que no haya conflicto. Porque el conflicto es simplemente, o complejamente, esta cuestión de distintas miradas para una misma temática, y que no siempre, según cómo se maneje el conflicto, se puede transformar en violencia o no. Cuando hay una postura dominante de aplastante, bueno, ahí generamos, o posiblemente ese conflicto no se desarrolle bien, es como que gana el más fuerte. Pero cuando nosotros hablamos de conflicto, hablamos de algo que quiere cambiar. Entonces siempre, necesariamente, los cambios conllevan conflictos. Y eso es lo que muchas veces la institución resiente porque no quiere conflicto, quiere que todo siga como está. Y todos queremos que todo siga como está muchas veces, no me compliquen, ¿no? Pasa con los que van creciendo, pasa con la relación, bueno, ya está, ya acá no vamos a cambiar más nada, estoy cansado de los cambios. Y en realidad, bueno, es parte como de la vida cotidiana. Entonces, esta es la segunda cosa que quería plantear. Una, que depositar en personas, que no estoy diciendo que no haya casos o situaciones complicadas, individuales, que se generen o grupales, pero que sí, muchas veces, situaciones que son de conflicto pueden ser vistas como un peligro y ahí provocar o llevar o desencadenar situaciones de violencia. ¿Cómo resolver esto? Ahí es
desde donde yo lo veo, y como que obviamente los conflictos se resuelven caso a caso. No hay una receta de resolver conflictos, ¿no? Podrá haber algunas pautas o ideas generales, como por ejemplo estas, ¿no? De que, bueno, escuchemos a ver qué es lo que se está planteando para ver si es viable o no es viable. En primer lugar, creo que la transparencia institucional tiene mucho que ver en la prevención de la violencia, ¿no? Es decir, el que una institución a la que yo ingreso pueda mostrarme lo que es y yo saber si acepto ingresar ahí o no, permite no solamente a la persona que ingresa decidir, sino también a los que están exigir la responsabilidad por eso que se está pidiendo que se tenga, ¿no? Es como decimos, bueno, no le podemos exigir a un grado 1 lo mismo que a un grado 5. ¿Por qué? Porque está escrito, porque hay una ordenanza docente que tal cosa. Se generan conflictos porque en la vía de los hechos muchas veces eso sucede. Pero cuanto más explicitado y más conversado esté, menos posibilidades de conflicto están. Entonces, la ignorancia en alguna medida, que en realidad yo la ignorancia en este caso la estoy poniendo como la contraparte, es la transparencia, es decir, mostrar lo que es, porque en alguna medida la universidad tiene todo público. Todos sabemos cuál es el presupuesto, cuánto gastó enfermería, cuánto gastó psicología, eso es transparente. Pero por otro lado, también hay una responsabilidad y una responsabilidad a cumplir, que muchas veces esas responsabilidades se exigen en forma individual y no como colectivo. Y ahí vuelvo a lo que es cómo se genera, no se conduce esta universidad o esta facultad, que es gobernar. Y ahí la responsabilidad que tiene cada uno en lo que sucede. Porque una de las cosas que nosotros, por lo menos en psicología, tratamos de marcar, es que el estudiante o la estudianta no es usuario, no es una persona que está pagando por un servicio para que a mí me enseñen. El estudiante o la estudianta de la Universidad de la República es copartícipe del destino de la universidad. En alguna medida eso no quiere decir que cada uno, bueno, a mí se me ocurre que ahora tenemos que ir para allá y vamos todos para allá. No es tan fácil, porque en alguna medida nosotros tenemos que respetar los fines y tenemos que respetar ese orden jerárquico que establece la universidad. Entonces, en alguna medida siempre va a haber una tensión entre lo que yo quiero o lo que un grupo quiere y lo que quiere la institución. Siempre va a haber una tensión. Y por eso la dificultad de ocupar los roles, y en esto que hablaban del anonimato, por ahí una masa estudiantil es anónima, pero la decana está revisible. Entonces, hay como una responsabilidad o una acción que se espera de la decana y que se perdona, digamos, de la masa invisible, que no aparece esto en el cara a cara. En alguna medida, creo que justamente habilitar mecanismos de participación sin perder los límites, ¿no? Y los límites están dados por lo que marca la institución como objetivos, es como la posibilidad de trabajar en el conflicto para prevenir situaciones de violencia. No quiero decir, porque no hay nadie que tenga la varita mágica, porque ya sería más que Rockefeller, ¿no? O sea, hay muchos intereses en este sentido y no vamos a ser ingenuos de que hay muchos intereses en generar situaciones de violencia también en distintos ámbitos de la vida. Pero la mejor garantía desde mi punto de vista es la más amplia participación, porque ahí en esa participación nos responsabilizamos de las consecuencias.
Entonces, en alguna medida, yo en lo personal, cuando asumí el decanato, dije, yo asumo porque hay cogobierno. Si yo tuviera que ser la directora, digo que no. Porque en alguna medida, cuando uno propone algo, la decisión la tienen los colectivos. Es responsabilidad de esos colectivos si no las toman. Y bueno, y ahí por algo hay otros mecanismos para subsanar, porque la institución no se puede detener. Porque en alguna medida, es lo que decía hoy, las instituciones es más que la suma de los individuos. Sobre todo porque nosotros nos vamos y la institución va a seguir. Entonces hay algo institucional que lo hace permanente, pero a nosotros nos parece que la institución empieza y termina cuando nosotros estamos en ella. Entonces, en alguna medida, la posibilidad de los vínculos laborales y los vínculos de estudiantes con estudiantes o incluso en la relación del contexto de enseñanza-aprendizaje, para no hablar de estudiantes y docentes y no docentes, sino porque el contexto del aprendizaje se da en el ámbito de la facultad, es justamente generar posibilidades de mecanismos de participación para tomar decisiones y hacernos cargo de esas decisiones. En alguna medida también hay que tener un equilibrio entre lo rígido y lo flexible, ¿no? Porque justamente las autoridades de la institución, como puede ser el consejo, como es la decana, puede flexibilizar cosas, pero responde a otras líneas o a otras disposiciones. Y también teniendo en cuenta que nuestra universidad responde también a definiciones políticas. No estoy hablando de política partidaria, estoy hablando de que una gestión es un conjunto de decisiones o es un conjunto de objetivos que para llegar a ese objetivo toma distintas decisiones. Entonces, en el marco de esas decisiones es donde es el marco de acción, en este caso, de lo que puede ser la universidad mayor. Pero bueno, en alguna medida, yo no sé, estamos bien de hora, creo que es fundamental habilitar espacios instituyentes. Es decir, yo tengo la secretaria movible, que nos reímos del nombre, pero es institucional, me dice, acá primero todo es no, después vamos a ver, ¿no? Y en realidad, bueno, yo creo que eso es muy uruguayo también, ¿no? Pero creo que en alguna medida es esperable eso. Es esperable que uno diga que no y que el otro intente decir que sí y persuadir y convencer. Entonces, habilitar esos espacios en el marco como de la ley, de las posibilidades, y otra vez, además como de esa estructura organizativa y geográfica, está obviamente la limitación económica, de los recursos económicos, y en alguna medida a veces unas decisiones hay que jerarquizarlas y priorizarlas, y también eso es una responsabilidad en ese sentido. En la facultad, por ejemplo, lugares instituyentes que se han creado, desde mi punto de vista, es justamente el Comité de Género, pero también fue o es la Comisión de Inclusión Educativa, que esa propuesta de los estudiantes es para garantizar la accesibilidad de todas las personas y ver si alguien tiene alguna limitación para el ejercicio, ver cuál es la forma para el ejercicio de su proceso de enseñanza-aprendizaje, cuál es la forma o cuáles son los mecanismos que requiere para cursar en igualdad de condiciones. Esto no quiere decir que a cada uno le vamos a dar lo que le gusta, no estamos hablando de eso, estamos diciendo que por ahí alguna persona
requiere, estamos hablando específicamente de personas con discapacidad que transitan en la facultad, y que si la facultad no le promueve las condiciones para que curse, esa persona queda expulsada y no ejerce su derecho. Eso es una instancia instituyente porque no estaba, y cuando se normalice o cuando se incorpore ya no va a ser algo instituyente, ya no va a ser algo novedoso, ya va a ser algo instituido, repetitivo, con normas, y por ahí a veces hay gente que le gusta más ser siempre instituyente porque es más rebelde, está siempre en contra, porque le gusta más que no, y bueno, y a veces eso genera que uno facilita pero no le alcanza nada o no le gusta nada, porque lo que le gusta es ser novedoso, digamos. Entonces hay siempre una dinámica que tiene que ver con, bueno, con poder establecer, reitero, como lo esperable, en esto que se decía, se espera que un docente conteste por algún mecanismo no oficial, y a veces eso hay que irlo, eso es instituyente, lo de las redes, porque hay que irlo pensando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tuvimos una situación, yo ahí no era decana, por suerte, de que había un grupo de WhatsApp de estudiantes de una materia y se pasaron el examen, no sé cómo, y bueno, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo se denuncia? ¿Cómo se establece? Son mecanismos nuevos donde en alguna medida, más allá de que apaguen los celulares o dejen los celulares, pero bueno, y hay otras situaciones que algunas no son de violencia, pero son de ética, ¿no? Que no violentan desde los vínculos, desde un punto de vista de violencia ni verbal ni física, pero sí atentan contra la ética de la profesión. Y en esto el ejemplo que planteaba sobre subir una foto de un paciente, a nosotros se nos dio una situación de que un estudiante pidió para grabar la entrevista en una práctica, le dijeron que no y la grabó igual. Entonces, esto ya no es una situación de violencia, es una situación de ética. Por lo tanto, poder diferenciar, digo esto para no tenerle miedo al conflicto, y poder estar atentos a diferenciar qué es violencia, qué no es violencia, qué es exigencia esperable a partir de ese compromiso asumido una vez que uno ingresa como docente, como funcionario, como estudiante, tiene una pauta que si es establecida cuanto más mejor, y que es algo que transgrede en alguna medida lo que hace a la profesión, porque en esta línea de trabajar en el ámbito de la salud, también hay implicaciones con otras personas humanas, digamos, que en alguna medida nos metemos en la intimidad desde otro lugar, desde un lugar diferente, desde el cuerpo, desde su pensamiento, desde sus sentimientos, nos estamos metiendo con otro. Y en última instancia, nosotros, el fin de estar acá es para salir, no es para quedarse, ¿no? Ya sea como estudiantes, como docentes, ni que hablar porque uno se jubila, pero digo, en general los estudiantes lo que quieren es, o no tienen que perder la meta, que el objetivo es el egreso, pero no para que lo hagan rápido, sino para que en alguna medida cuenten con que la formación es una formación también como ética del ejercicio de la profesión y ciudadana en todos sus términos, ¿no? Entonces, en alguna medida, a veces uno tiene como algunas enseñanzas que aprende en una institución y después va a otra y choca con esas medidas. Pero bueno, lo importante es tenerlo claro. Después que uno egresa ya es responsabilidad del que egresa, pero mientras tanto es responsabilidad de la institución y por lo tanto de todos. No sé, capaz me gustaría escuchar a alguien de ustedes o si tienen, si opinan, qué les parece, si algo que esperaban o no, porque en realidad no sé lo que esperaban.
Pero bueno. En realidad primero agradecer porque el hecho de haber venido ahora en la tarde me parece que el poder destinar este tiempo a trabajar con nosotros es un hecho que quiero valorar. Dos cosas me interesaban y tienen que ver con esto de que ella estaba mencionando de la interacción que también comentaba Carolina entre lo público y lo privado, que realmente en este momento como que no hay límites de público y privado, ni hay límites de lo que es el trabajo y el tiempo de descanso, ni los días y los horarios. Yo en varias oportunidades, bueno, confieso y lo digo públicamente, que he cerrado algunos ámbitos de intercambio por el simple hecho de que se me llamaba un sábado de noche para preguntarme si había paro el lunes. Y yo no soy un 0900 2020. Soy una persona que quizá el sábado a la tarde o a la noche o al domingo al mediodía me gusta estar con mi familia y hacer mis propias actividades. Entonces el espacio entre lo público y lo privado es bastante insistente. Como además las redes, cuando uno se conecta, dice que uno está conectado, sí. Entonces recibe una catarata de preguntas cuando uno lo que entró fue a ver, digo, esto que ella mencionaba, que muchas veces uno termina contestando mal o termina contestando apurado o no contestando y quedándose con eso de que, bueno, no contestó. Y realmente yo hace unos días decía, bueno, cuando termine el decanato, felizmente cambiaré de celular, porque a esta altura uno pierde tanto la privacidad y el derecho a poder responder o no, que bueno... Hace poco alguien me planteaba, bueno, tú sos una figura pública. No, yo soy una persona que está ejerciendo un cargo. Y en este cargo en la universidad no lo voy a comparar con lo que pasó cuando yo trabajaba en un hospital y estaba a cargo de un servicio. En el servicio sí tenía el celular todo el día conmigo y lo atendía día, noche, mañana y tarde, porque sabía que había que tomar decisiones que implicaban la salud de personas, la distribución del trabajo de otras, pero bueno, aquí... todos descansamos sábado y domingo y tenemos también que poner esos límites. Las vacaciones, el espacio de trabajo y el espacio de descanso. Y creo que es una cosa a reflexionar el tema de, bueno, lo que voy a preguntar ahora, ¿tiene necesariamente que ser contestado ahora? Lo que yo tengo que resolverlo, es lo mismo si lo planteo hoy a las 10 de la noche o mañana a las 9 de la mañana. ¿Resuelve algo en esta noche alguien? Porque entonces creo que todos tenemos que ser respetuosos de esos espacios, y no lo digo porque me esté tocando en este lugar, sino porque yo también cuido de hacerlo con los demás y me parece que es necesario. Si alguien se fue de licencia, bueno, a no ser que haya sido algo muy grave, tratar de restringir estas cuestiones. Creo que es un tema para pensarlo, y que no porque lo que tengamos ahí a mano, bueno, ya que se comunicó, ya que aparece la lucita verde, vamos a preguntarle una cosa que es para la semana que viene, o ¿qué te parece si me inscribiré para un curso? Que yo valoro mucho que la gente lo haga en determinados momentos, y en otros momentos, como toda persona normal, me resulta como que no puedo estar abordando todo eso. Entonces creo que se ha perdido como ese espacio entre la diferencia entre lo público y lo privado, el trabajo y entre el tiempo de ocio o de descanso, no necesariamente ocio a veces, sino de descanso, y que es importante que nosotros lo mantengamos como parte del vínculo y como parte del cuidado de ese vínculo, para no generar situaciones que quizá no sean de conflicto, pero sí muchas veces violentan la vida de las personas en sus diferentes ámbitos. Eso me parece como importante conversarlo, porque creo que nos pasa, y que hace poco leía que en algún país ya han tomado la medida de que las jefaturas está como reglamentado, que las personas que tienen autoridad sobre otras en el trabajo no pueden escribirle ni mandarles mensajes a sus personas dependientes en determinados días y horarios, porque pueden ser sancionados. Y no me parece mal eso, en el sentido de que
tiene que ser en los dos sentidos, ¿no? Digo, ni para un lado ni para el otro. Creo que esas cosas son cosas que tenemos que ajustar, porque también la gente no descansa, ¿verdad? Y también es necesario el descanso y el poder tener como espacios de privacidad. Y lo otro que quería contar era una anécdota, que esto de que todos nos mandamos por las redes, no hace mucho recibí una foto mía en donde estaba yo frente a una góndola en el supermercado eligiendo algo. Alguien me vio que yo obviamente no identifiqué, y esa foto me la mandó otra persona diciéndome: me han mandado esta foto y te vieron en tal lado. Entonces digo, realmente como que uno se siente como en Gran Hermano, porque yo dije, ¿qué es esto? Yo elegía una salsa de soja, creo que estas graciosas, algunas de ellas, pueden ser también como una sensación como de sentirse perseguido, ¿no? En algunos ámbitos, y bueno, creo que son cosas que todos tenemos que cambiar y que trabajar. Pero especialmente lo que más quería comentar, que yo al principio lo decía, los enfermeros y los psicólogos tenemos alguna cosa en común, bastantes cosas en común en nuestro trabajo, y una de las cosas es que nuestro trabajo se basa, más allá de los procedimientos y en las técnicas y en los conocimientos que tienen que ver con las patologías, en el tema del vínculo. Nosotros podría haber robots que hagan en poco tiempo la tarea nuestra, pero lo que no pueden hacer es establecer el vínculo entre el usuario y el enfermero, en este caso, que es donde estamos trabajando. No lo va a poder sustituir nadie, y entonces eso es el valor que nosotros tenemos que proteger y que cuidar, y están todas estas cosas en el medio, ¿verdad? También ha pasado que a mí me llama la atención cuando se sacan fotos con recién nacidos, con niños, y eso también es una cosa que hay que cuidarla y mucho, porque son pacientes, y tal, porque sea chiquito y no se dé cuenta, no quiere decir que yo pueda estar sacándole una foto para ponerla en la red social. Y realmente muchas veces también tiene que ver con cómo afecta la imagen que los demás tienen de nosotros. También esto de que muchas veces sacamos fotos en los ámbitos de trabajo, haciendo determinadas cosas que no son malas cosas, pero sí se genera como una dinámica en la cual la gente plantea, bueno, en las fotos de las enfermeras siempre están comiendo, por ejemplo. Bueno, algunas somos gorditas, pero en realidad no es lo único que hacemos, pero sí es lo que circula en las redes. Cuando nos reunimos a tomar algo, comemos todos, pero cuando nos reunimos a tomar algo, sacamos fotos, y eso es lo que circula. Y digo, ha llegado, y seguramente a algunos de ustedes les habrá pasado, que plantean, pero lo que aparece en las fotos de las enfermeras es esa cuestión. Pero digo, son cosas jocosas, pero son cosas nuevas, y yo creo que tenemos que aprender de ellas y ver cómo manejarlas para digo, no de alguna forma sentirnos agredidos o agredirnos entre nosotros, como los comentarios también, que muchas veces se hacen, que realmente hieren personas, no sabemos exactamente quién lo está leyendo, y bueno, digo, creo que son cosas a considerar y a seguir trabajando. Ahí se anima. Hola, mi nombre es Álvaro Díaz y soy de la Cátedra de Enfermería en Salud Mental. Lo que quería comentar es lo que decía Mercedes con respecto a los vínculos, la importancia que tiene en enfermería y en psicología, porque trabajamos con el otro, y en este trabajo con el otro también está el compromiso que se genera, el compromiso terapéutico, que hace que sea importante el trato y la confianza que el otro va a depositar en nosotros frente al cuidado. Hoy el cuidado se maquinizó bastante, diría yo, y quizás ha favorecido en muchos casos el cuidado, pero tal vez también nos acercamos a una máquina
miramos la máquina y de pronto no le tocamos el brazo a la persona que está internada o preguntarle cómo se llama o cómo se siente, ¿no? Por eso creo que el tema de cómo nosotros nos vemos en el vínculo, cómo lo observamos y cómo lo llevamos adelante, es un tema también del cuidado entre nosotros, porque el tema del ejercicio, del trabajo en enfermería, en psicología, en la interdisciplina, es un factor importante porque nos cuida que resolvamos entre todos, que podamos compartir ese cuidado ético con el otro y de alguna forma nos fortalece, porque también nosotros como profesionales y seres humanos todos los días pasamos situaciones que la vida cotidiana nos enfrenta a conflictos, como decía la profesora Bañato, y que también tenemos que resolver. Bueno, en esto de cómo fortalecer los vínculos nos va a empoderar a nosotros de fortaleza y de cuidado cotidiano a lo largo de toda la carrera, a lo largo de toda la vida profesional de cada uno de los integrantes del equipo de salud. Muchas gracias. Como un aporte también, digo, ustedes saben que yo en primero siempre les doy lo de la primera impresión, que nosotros sacamos la foto del usuario. Bueno, así como nosotros sacamos esa foto, los otros también sacan una foto de nosotros. Y teniendo en cuenta lo que dijo Álvaro, también cuidarnos nosotros de la manera como nosotros nos presentamos, cómo nos comportamos, cómo le hablamos al otro. A veces lo visual dice más que 1000 palabras. A veces uno con la cara, yo por ejemplo soy muy expresiva, siempre se me nota, cuando algo no me gusta enseguida se me nota, pero bueno, uno lo aprende también en terapia de simular eso, ¿no? Pero tener ese cuidado, ¿verdad? Tener ese cuidado de si tenemos sentimientos de que nos pasa por la cabeza, tener ese cuidado de cuidarnos también, porque de repente le transmitimos al otro algo que le desagrada y ahí se desencadena un conflicto o una situación que nosotros no la podemos ahorrar. Él que quería hablar. Yo quería hacer una pregunta. Es docente de auxiliar de enfermería, del programa auxiliar de enfermería. Mi nombre es Liber Costa, soy docente del programa auxiliares. La profesora Carolina, a quien conozco desde hace bastante tiempo, planteó que se podía hacer más de una cosa a la vez. Y además del folclore ese de que las mujeres pueden y nosotros no, yo quisiera preguntar, ya que tenemos la oportunidad de tener a alguien como usted ahí adelante, de que nos diga, ¿qué tanto podemos hacer más de una cosa a la vez? Porque yo tengo una cierta aprensión, no sé si el resto de los docentes, y no sé si el resto de las licenciadas que estamos a cargo de repente de un número de auxiliares y de un número de pacientes importante, de que no se puede atender a los pacientes y hablar por celular. Que no se puede atender a los pacientes y hablar por celular. O que no se puede estar atento a esas dos cosas con la misma intensidad. Una clase. A mí me parece bárbaro que alguien grabe la clase para después repetirla, para después poderla ver. Pero alguien que esté chateando, conversando, subiendo cosas a Facebook, más preocupado en eso que en lo que se está diciendo, a mí me parece que no se puede prestar la misma atención. Quisiera saber entonces mi pregunta, no la argumento, mi pregunta, desde el punto de vista psicológico, ¿se puede atender pacientes o clases estando con la tecnología a la mano? Disculpen lo extenso. Depende si es hombre o mujer. No. A ver, nosotros, una cosa es la atención que uno focaliza con la conciencia y otra cosa es la percepción que tenemos de los estímulos. Uno a veces puede estar atendiendo algo y darse cuenta que alguien entró y puede atender, es decir, obviamente que hay tareas que no requieren de ninguna concentración porque están automatizadas, y esas se pueden hacer a la vez, que es lo que uno dice, ¿no? Esto de tocar. Pero digo, otra cosa es cuando una tarea requiere una concentración y obviamente hablar por teléfono
yo creo que además de no poder hacerlo, ahí ya es una actitud ética o de respeto hacia el otro, ¿no? O sea, más allá de que se pueda o no se pueda, porque también depende como de la etapa en la vida en que uno está, como de la dinámica, y depende de la tarea. Pero una cosa es hablar por teléfono, que es como que queda mal en cualquier contexto, y otra cosa es también lo que requiere de la atención. Obviamente que cuando uno está en una tarea que requiere atención, tiene que atender eso que está haciendo, porque si no se corre el riesgo de hacer algo mal. A veces cuando uno va manejando, además puede prender la radio, no se debería hablar por teléfono, pero bueno, puede hacer más de una cosa a la vez. Pero no es lo mismo hacer una cosa automatizada a la vez que estar en una intervención profesional y hacer dos cosas a la vez. Ni los psicólogos ni los médicos sabemos que se hace, pero no debería, porque, o sea, no es que en alguna medida es como la atención que merece esa persona. Uno está ahí en ese momento para atender a esa persona, no está para atender a esa persona y a otro que lo está llamando o whatsappeando o lo que sea, ¿no? Yo creo que no hay respuestas absolutas, pero quería diferenciar eso. Hay un componente ahí del respeto al otro, que no es ético tampoco, no llega como al nivel... nadie va a denunciar por falta de ética por atender el teléfono en un contexto, pero sí, bueno, obviamente... Pero yo creo que esto de las tecnologías nos obligan como a pensar de vuelta muchas cosas, ¿no? Porque justamente a veces uno está todo el tiempo conectado y de repente yo ahora me voy, lo primero que hago es ver y tengo 800 WhatsApp y que los uso para trabajar, además. Entonces, bueno. Con respecto acá a lo que decía Iber y con respecto a lo que están diciendo, el tema del uso de las tecnologías depende de los lugares donde estemos. Cuando uno está haciendo una práctica profesional, por ejemplo, enfermera, yo no puedo estar atendiendo pacientes y estar con un celular en la mano. Ni tampoco puedo estar con un celular y estar con, aunque no se me escuche, estar con el audífono. De hecho, en la formación nosotros no les autorizamos estar con los celulares en la clínica. Lo hablamos desde el punto de vista del respeto al otro, ¿verdad? Porque estamos atendiendo a otro ser humano, alguien que está desvalido. Lo hablamos del respeto al compañero. Y lo hablamos también de otro punto de vista, que lo traemos y le fundamentamos al estudiante. Estamos en ambientes, vamos a hablar, contaminados, donde el celular es un vehículo, ¿verdad?, de gérmenes. Entonces uno ve, en la clínica tenemos a las enfermeras que están con los celulares, estamos insistiendo en el lavado de manos, ahora el celular no se puede poner bajo la canilla. Eso es clarísimo. Entonces, en la práctica, en la formación, nosotros insistimos mucho en eso. En que el tema del celular... Un día, hace muchos años, cuando empezó esta onda del celular, me acuerdo que en lo que se llama el contrato educativo, el primer día, nosotros marcamos las pautas de cómo va a ser el curso, hablamos del tema del celular. Y un estudiante me dijo, yo tengo familia, tengo a mi hijo chiquito y tengo que tener el celular encima por si... Digo, sí, tenés mucha razón, pues lo tendrás en el bolsillo, silenciado, y por supuesto uno no puede limitar eso es real, pero no todos tienen esas situaciones. Es decir, ni todo es blanco ni todo es negro, eso es clarísimo. Y lo otro, algo que trajo Álvaro, el tema del contacto humano. Nosotros, esto es como psicología, como todo lo que es el área de salud, somos profesiones humanas, es decir, nosotros estamos en contacto con el otro. Este lunes que estaba en Rivera inaugurando el curso de anciano y hablando de la importancia de la enfermera, el enfermero en el contacto con el otro, el tocar la mano, porque el paciente que está desvalido en una cama muchas veces espera que alguien lo toque, que le toque la mano. A veces pasan horas solos, no tienen acompañantes. Y ahí un estudiante me dice, no puedo creer, el año pasado me hablaron 20 horas de la distancia óptima y usted me viene a decir que nosotros tenemos que tocar la... Fui yo que le hablé eso y no le dije eso. Bueno, que se alejara del paciente. por supuesto,
A ver, uno sabía, y ahí le aclaré al estudiante, por supuesto, uno utiliza la información como quiere, pero entonces, y cómo le sirve, exactamente. Es decir, este tema de lo vincular trae cantidad de variables y cantidad de situaciones. Por otro lado, el tema del WhatsApp o las redes o los grupos que uno forma parte. Hay determinados gestos, cuando uno está en los grupos, que un gesto ya significa algo. Viene con un texto en el WhatsApp y de pronto alguien se sale del grupo. Eso tiene un significado, se salió del grupo. Cuando te bloquean, significa otra cosa. Es decir, esto ha traído todo un tema de comunicación, como por ejemplo escribir en voz alta, es decir, escribir en mayúscula. Escribir en mayúscula es gritar en el correo electrónico o en el WhatsApp. A ver, muchos no lo saben, entonces uno tiene que decir, me estás gritando. Y el otro tema con respecto al correo electrónico. ¿Qué pasa con el correo electrónico? Uno tiene la libertad de responder cuando quiere, ¿no? No es lo mismo que el WhatsApp. El WhatsApp tú sabes que la otra persona ya te leyó. El correo electrónico en realidad no sabes si te leyó o no te leyó. Pero está el tema también, vos podés aguardar un tiempo prudencial en responder. Como decía Mercedes, a mí me manda un correo electrónico un sábado de mañana, bueno, me tomaré mi tiempo responderlo o no. Sábado de mañana es mi libre, ¿ya? Ahora, en algún momento tengo que responder. Porque si yo no respondo, la otra persona lo interpreta como que no me está dando bolilla lo que estoy manejando. Incluso se puede tomar hasta como una falta de respeto. Es decir, todo lo que trae la comunicación a través de las tecnologías es impresionante. Por otra parte, quisiera expresar esto. Esta iniciativa de los talleres me parece espectacular, da para mucho. Cuando se inició esto, nosotros decíamos que era sumamente importante por la interna de lo que es la educación, sino en lo externo. Y bueno, por supuesto que estoy agradeciendo ya desde ya a la profesora Bañato que esté acá. Bueno, no hablo más hoy. Hoy. Bueno, yo nada, muchas gracias y seguimos en contacto. Sí, claro. Bueno, así como le comunicamos este primer taller, también vamos a utilizar de nuevo la misma metodología para comunicarle las siguientes fechas que vamos a planificar con el profesor Díaz y la profesora Verde, y seguramente se van a incorporar otras personas. Después hablaremos con la doctora Bañato para algunos temas en especial, porque nosotros estamos involucrados en la facultad y hay cosas que nos gustaría que vinieran de la Facultad de Psicología y nosotros poder ser espectadores, ¿no? En una interacción, interactuar, sí, por supuesto. ¿Sí? Bueno, les agradecemos a todos el haber venido.